El acta de la sesión 68 se da por aprobada. El acta de la sesión 69 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario suplente dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes oficios. Un oficio del Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14614-07 del Senado. Un oficio también del Presidente de la República, que en el mismo sentido hace presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional en las condiciones que indica, correspondiente al boletín 15252-07, también del Senado. Y en el mismo sentido, la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala, correspondiente al boletín 15805-07. Este es un proyecto de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Ciudadana. Eso es todo, presidente. Cuenta. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje del Presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.614-07, calificado con urgencia de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Hoy día hemos fijado una sesión de 90 minutos para escuchar exposiciones. Y para entregar la opinión al respecto de esta iniciativa legal, hemos invitado a la Defensoría Penal Pública, a la Asociación Chilena de Municipalidades, al académico y sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, don Germán Díaz, en forma presencial. También está el Ministerio del Interior a través del jefe de asesores, señor Collado, ya conocido y querido en esta comisión. Y vamos a partir escuchando a don Germán, que ha venido presencialmente. Le agradecemos que haya venido y le ofrecemos la palabra, a menos que sea de Viña y no haya hecho un gran esfuerzo de traslado. Muy bien. Bien, bueno, agradecido por la invitación a exponer y a referirme a esta importante iniciativa de ley. Daría inicio entonces a la presentación, señor presidente. Es de más decir la importancia que tiene para todos los ciudadanos avanzar en robustecer la institucionalidad en materia de seguridad pública, especialmente ante la crisis de inseguridad y las nuevas formas de criminalidad que el país ha conocido. La creación de un Ministerio de Seguridad Pública debe ir, a mi juicio y al juicio de los académicos con quienes hemos compartido estas reflexiones, necesariamente con un debate respecto a una discusión sustantiva del modelo de seguridad y los enfoques de seguridad que van a estar detrás de este nuevo ministerio. La pregunta clave resulta si este ministerio es capaz de contribuir de forma sistemática o compleja a un abordaje integral de la conflictividad social y la inseguridad, donde la criminalidad es solamente una forma de las múltiples crisis de inseguridad y amenaza contra los ciudadanos. En este sentido, es importante destacar que debiéramos pasar de la construcción de agendas cortas a una política de Estado expresada en este nuevo ministerio. Para dar cuenta de la complejidad del fenómeno, solamente quisiera socializar tres hechos importantes. Primero, un estudio muy interesante del Banco Mundial, donde indica cómo en el contexto mexicano un aumento del 1% de niños, niñas y adolescentes que no estudian ni trabajan significa un aumento en la tasa de homicidio de un 2,5%. Esta es una correlación directa muy importante para entender la importancia de las políticas de prevención y abordaje de un fenómeno tan creciente como los niños que no estudian ni trabajan. También, para entender la complejidad de otros fenómenos,
el mercado de cocaína en Estados Unidos disminuyó un 40% entre los años 2005 y 2011. Y eso inmediatamente significa un aumento en la demanda en el mercado latinoamericano. Entonces estamos hablando de fenómenos complejos, fenómenos que requieren un abordaje integral. Y ese abordaje integral, por desgracia, y estos son datos muy importantes del BID, no significa necesariamente un aumento de mayor recurso en temas de seguridad. Es decir, se ha estudiado como un aumento del 34% del gasto en seguridad no refleja de forma inmediata una mejora en los índices de seguridad. Entonces ahí la premisa, gastar más a gastar mejor. Y yo creo que esa es la pregunta o el debate que hay que hacer respecto a la creación de este nuevo ministerio. La pregunta de fondo respecto a la creación del nuevo ministerio es por qué la sectorialización de la seguridad va a significar un fortalecimiento de la institucionalidad y una mejor gestión de esta. Y ahí hay diversidad entre los académicos y algunos que tienden a pensar que la sectorialización de la seguridad es una oportunidad en el sentido que permite concentrar todos los temas de seguridad en la figura de un nuevo ministro, pero a la vez esto supone desafío en la coordinación con el Ministerio del Interior. Me parece que es que queremos que este nuevo Ministerio de la Seguridad fortalezca la institucionalidad, debiera poner foco en los siguientes nudos críticos que al día de hoy el Ministerio de Interior y Seguridad Pública aún no ha logrado resolver del todo. El primer gran desafío tiene que ver con transversalizar las políticas de seguridad en el diseño, implementación y evaluación de diversas políticas públicas. Muy importante las políticas de movilidad y de desarrollo urbano. Es decir, hemos visto cómo, por ejemplo, las malas políticas de desarrollo urbano y de vivienda social de los años 90 tuvieron consecuencias sobre el aumento del delito y distintas amenazas graves como la pandemia. Es decir, si uno calza los mapas de donde se hicieron las políticas sociales con los mapas de donde están las mayores tasas de violencia intrafamiliar y donde estuvieron la mayor tasa de muertos por COVID, coinciden en el mapa. También es importante que este nuevo ministerio defina la coordinación con instituciones que no van a ser parte de este ministerio. Y ahí pongo en relieve la importancia de aduana, actualmente dependiente del Ministerio de Hacienda, el Servicio Médico Legal, dependiente del Ministerio de Justicia, que es fundamental para la persecución del delito. El Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Consumo de Droga y Alcohol, SENDA, que en el proyecto de ley hay que definir dónde va a estar. Desde la academia pensamos que el lugar correcto para SENDA es en el Ministerio de Salud y no tanto en el Ministerio de Seguridad o en el Ministerio del Interior. Directemar es un tema muy importante, es decir, se tiene una policía marítima y esta policía marítima da cuenta al Ministerio de Defensa y no a un nuevo Ministerio de la Seguridad y la relación con el Estado Mayor conjunto. También con el Sistema Nacional de Inteligencia y con los programas de atención, reparación y prevención de la violencia hacia las mujeres, que en algunos municipios está en la Dirección de Seguridad, pero que a nivel ministerial está en CERNAMEC. Se debe también un tema clave, y esto lo dicen todos los informes respecto a la creación de nuevos ministerios de seguridad, tiene que ver con garantizar un mejor control civil de las fuerzas de orden y seguridad. Esto no solamente en términos administrativos y financieros, como lo viene haciendo la Subsecretaría de Interior, sino también, como lo define el proyecto de ley, en ámbito estratégico y operativo. Y esto no es una anotación menor del proyecto. Esto quiere decir que el nuevo Ministerio de la Seguridad puede incidir y debe incidir en los planes formativos de las fuerzas de orden y seguridad y también en garantizar y en facilitar sus procesos de reforma y modernización. No queda claro en el proyecto el rol, y creo que hay que delimitarlo mejor, de los comisionados de seguridad pública en regiones respecto al control civil de las policías. Y ahí creo que, y esta es una inquietud que he socializado con gente que hace parte hoy en día del Ministerio del Interior, especialmente la Subsecretaría de Prevención del Delito, no queda claro la relación con el delegado presidencial, es decir, en qué medida el delegado presidencial en las regiones va a tener facultades respecto al control civil de las policías y en qué medida esa responsabilidad va a tener que ser intermediada por este comisionado de seguridad pública. Eso no está claro en el proyecto. También es muy importante
avanzar, y acá me acompaña gente del Ministerio de Justicia y también entiendo de la Fiscalía, en la consolidación e implementación de la base única de datos, el famoso BUT, una de las mayores deudas pendientes que ha tenido avances significativos en los últimos años, pero aún es necesario profundizar en él. El BUT es el sistema integrado que permite la interoperacionalidad del sistema y que agrupa los registros de 9 instituciones que componen el sistema de justicia criminal. Y esto es fundamental, obviamente, para la persecución penal. También me parece relevante la descentralización efectiva de la seguridad y la prevención, en especial el rol que debe jugar el nuevo ministerio y la presencia que debe tener en instancias ya creadas, como los consejos regionales y comunales de seguridad pública, el sistema de operación táctico policial, conocido como el STOP, y la transferencia de recursos de manera permanente a iniciativas de largo y mediano plazo. También es importante avanzar y que este ministerio sea mucho más robusto en poder medir en costo y eficiencia las políticas que de él se desprenden. En este sentido, es muy importante destacar que hay que hacer una inversión sustantiva en mejorar la ENURS, la encuesta de inseguridad y victimización, que hoy en día no tiene una representatividad comunal. Es imposible hacer una buena política de seguridad si no se tienen datos fiables de las municipalidades y, diría yo, también a nivel barrial. Y ahí hay iniciativas muy interesantes del desarrollo de encuestas de victimización, como la desarrollada por el municipio de Peñalolén, pero que por desgracia es financiada por el propio municipio. Es decir, el ministerio debe avanzar en robustecer proyectos, por ejemplo, como uno que se lleva adelante hoy en día respecto a la creación de observatorios de seguridad en distintas comunas de la región metropolitana. Para ir cerrando, me parece importante mejorar los mecanismos de participación y rendición de cuentas. Hoy en día, y esto es una crítica muy compartida, hay una opacidad hacia la ciudadanía y hacia algunos ministerios y organismos autónomos, por ejemplo, los organismos de derechos humanos respecto a la movilización de recursos en materia de seguridad. También la transversalización de los derechos humanos. El proyecto no contempla un departamento o una dirección dentro del Ministerio de Seguridad que se encargue de los temas de derechos humanos y de la actuación de las fuerzas de orden y seguridad y también de funcionarios públicos, especialmente después de conocer el lamentable suceso de la muerte de un ciudadano por parte de agentes de seguridad del municipio de Caleta Tango, que en la práctica elaboran y ejercen maniobras que no están facultados por ley y que corresponden a las fuerzas de orden y seguridad. Los estados de excepción constitucional van a debilitar un nuevo Ministerio de la Seguridad, y eso hay que decirlo, en la medida que permanezcan los estados de excepción constitucional como herramientas para garantizar el orden, se va a debilitar esta nueva institucionalidad de manera de seguridad. También, y creo que este es uno de los puntos más importantes y que en Chile estamos muy en deuda, hay que equiparar la inversión pública en materia de prevención con la inversión en materia de control. Hoy en día el presupuesto de la subsecretaría es el equivalente al 7% del presupuesto que la Nación invierte en las policías y en el Ministerio del Interior. Y con esto no quiero decir que de la noche a la mañana tengamos que equiparar, pero los países que han mostrado mejores resultados en el mediano y el largo plazo son países que tienden a equiparar o aumentar los gastos en prevención. Es decir, es mucho más efectivo gastar en prevención que en control del delito. El control del delito además supone la reparación y el daño, entonces, pero estas inversiones obviamente son de mediano y largo plazo. Por último, algunos aspectos de la gobernanza, muy interesante en el proyecto de ley, cómo se definen las funciones, este sistema de seguridad pública que apunta a la coordinación interministerial, el Consejo Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad que se proyecta a 6 años, lo cual yo creo que es un acierto porque habla de una política de Estado más allá de una política de gobierno. El proyecto, como ustedes conocen, crea 2 subsecretarías, la Subsecretaría de Seguridad Pública, que tiene
relación con las policías, que tiene la difícil tarea de llevar la política de crimen organizado, y ahí yo creo que hay que robustecer mucho más, y en el proyecto no está claro, el control que la Subsecretaría de Seguridad Pública va a tener respecto a la seguridad privada en Chile y respecto al control de armas, que hoy en día tienen hay un departamento muy pequeño que no da abasto, y esa capacidad además se le imputa a las policías cuando las policías reiteradamente han dicho que no tienen las capacidades ni el número de funcionarios para poder hacerse cargo de la fiscalización en temas de armas y en temas de seguridad privada. Y yo creo que es un punto esencial que no está considerado en el proyecto. Luego hay que debatir, y esto desde la academia, la Agencia Nacional de Inteligencia, si va a estar en el Ministerio del Interior o si va a estar en el Ministerio de la Seguridad. Yo creo que es una pregunta muy interesante, muy pertinente, porque el Sistema Nacional de Inteligencia debiera encabezarlo el Ministro del Interior. Entonces, la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿dónde queda? Y respecto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, creo que hay que robustecerla. Es muy importante, hoy en día, ya lo dije, el presupuesto es muy exiguo, es decir, un gobierno regional como el gobierno regional metropolitano transfiere más recursos de los que transfiere la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y eso yo creo que habla mal de cómo hemos llevado la importancia de la prevención. Y ahí, si me permiten, solamente diría que el programa Denuncia Seguro creo que debería estar en la otra subsecretaría, en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Y algo que no es menor es debatir sobre el Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil, que tiene como foco exclusivo la reinserción de los jóvenes infractores de ley. Por lo tanto, y de acorde al mandato que se le da a la Subsecretaría de Prevención del Delito en el proyecto de ley, a mi juicio personal debiera estar en la Subsecretaría de Prevención del Delito y ya no más bajo el alero del Ministerio de Justicia. Lo mismo hay que pensar respecto a Gendarmería y sobre todo a los programas de reinserción de Gendarmería. Gendarmería es una institución que su esencia es la reinserción social. Las funciones de reinserción social en este proyecto de ley están al amparo del Ministerio de la Seguridad. Y bueno, después el Ministerio del Interior va a quedar con el Servicio de Migraciones, que obviamente es un servicio muy importante para la relación con el nuevo Ministerio de la Seguridad y con todo lo que tiene que ver con Senapred. Sé que me parece importante, nuevamente insisto en la importancia de definir la Agencia Nacional de Inteligencia. Eso sería por ahora mi presentación, presidente. Muchas gracias. Muy agradecido. Queríamos pedirle si esa presentación la puede mandar por mail a la comisión para que la puedan subir a la página y los diputados o los que nos hayan visto la puedan consultar, si es posible, o si son apuntes lo puede mandar después, pero para tenerlo. Y sobre los puntos que plantea, quería ofrecerle la palabra al señor Collado para que hiciera comentarios. A mí me quedó dando vuelta el tema del delegado presidencial frente al comisionado, el tema de dónde poner senda, dónde poner inteligencia. Algunas de estas cosas, decía el expositor, lo ha socializado con prevención del delito. ¿Hay una sola opinión en Interior sobre esto o prevención del delito se abre de repente y tiene algunas críticas más profundas? Cuéntenos un poco de la interna y también su apreciación, señor Collado. Bienvenido. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Ionet. Por su intermedio, agradecer la presentación. Muchas gracias. Son puntos que han sido debatidos y acordados al interior del Ministerio del Interior. En esto hay una sola visión. Ha sido un trabajo largo de meses y creo que son preguntas que surgieron en la tramitación en el Senado y con gusto podemos aclarar alguna de ellas. En la relación comisionado-delegado, la ministra del Interior lo refirió en la presentación del proyecto del Ministerio de la Seguridad. Las policías necesitan un solo mando.
Ese es el objetivo del proyecto de ley, profesionalizar todo lo que tiene que ver con el control civil de las policías, pero también la forma en que las policías van a realizar su trabajo más operativo, y para ello necesitan un solo mando que va a ser el comisionado. Las funciones del delegado son funciones que tienen que ver con el gobierno interior en la región. Va a ser la representación del nuevo Ministerio del Interior en la región, el delegado, si lo pudiéramos ver en esos términos. Y la relación que va a tener con el comisionado es que va a ser el jefe político del comisionado, pero no va a tener a cargo la seguridad. La seguridad va a estar a cargo del comisionado porque las policías necesitan un solo mando. ¿Qué funciones representan en el proyecto de ley, como viene aprobado por el Senado, esta distinción? Por ejemplo, es que que el delegado no puede pedir el auxilio de la fuerza pública directamente, sino que cuando lo requiera tendrá que hacerlo a través del comisionado, que va a ser la única persona con capacidad de pedir el auxilio de la fuerza pública en la región. Pero también cómo se refleja esta idea de jefe del gobierno interior en la región del delegado, es que el delegado puede pedir la remoción del comisionado. ¿Por qué? Porque el delegado es un primus inter pares, así como el ministro o la ministra de Interior va a tener esa nueva condición en la nueva conformación del Ministerio del Interior. Entonces, las razones de esta distinción tiene que ver con profesionalizar la seguridad. O sea, el comisionado va a ser un ente técnico. El proyecto de ley contiene una serie de requisitos de currículum para la persona que va a tener la calidad de comisionado o comisionada, para efectos de que sea una persona que venga desde la experiencia de seguridad, de manera de dejar todos los conflictos sociales que no tengan que ver con la seguridad a cargo del delegado. Esa es una distinción que busca el proyecto de ley. Respecto al manejo de datos, si bien ya se contempla, y eso está contemplado en el proyecto, que sea el Ministerio de Seguridad el ente rector a cargo del manejo de los datos de seguridad. Eso es así. Efectivamente, reconocemos la falencia de actual que describe usted, y el objetivo es que el Ministerio de Seguridad resuelva eso. Dentro de eso viene el Ejecutivo ha comentado que hay una indicación también acá en la Cámara de Diputados para dar forma al Ministerio del Interior y reforzar algunos puntos del Ministerio de Seguridad, y uno de los puntos que vamos a reforzar es el tema del manejo de los datos, para que haya habilitaciones legales expresas para efectos del manejo de los datos. En relación con los consejos actuales, el STOP y otros consejos, el Ministerio de la Seguridad es el ente rector de seguridad y va a poder intervenir en todos esos consejos. De hecho, hay normas específicas sobre aquello en los consejos comunales, en los consejos regionales y en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se crean a partir de esta norma y que por supuesto reemplazan, y acá hay una modificación legal, lo que establece la ley 20.502 sobre el Ministerio del Interior. O sea, todo lo que estaba hoy en el Ministerio del Interior pasa a estar en esta nueva normativa del Ministerio de la Seguridad. Y por último, en relación a la Secretaría de Inteligencia, el objetivo es que la Secretaría de Inteligencia quede en Interior, porque va a ser el órgano rector del modelo de inteligencia que supera la seguridad, y que la ANI quede con capacidades operativas en el Ministerio de Seguridad. Y la ANI con capacidades operativas no puede ser el ente rector al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos creando un sistema de inteligencia que va a tener subsistemas de inteligencia, proyectos de ley que están hoy en el Congreso, que tiene como objetivo tener un ente rector que pueda manejar el sistema de inteligencia en distintos espacios del ámbito gubernamental. Por ejemplo, impuesto interno, aduanas, la ANI, o sea, distintos tipos de manejo de inteligencia va a tener a su cargo esta secretaría, que va a tener este cargo de ente rector. Y por eso consideramos que como ente rector tendría que estar en una situación más arriba y distanciada de solamente la seguridad, como el Ministerio de Seguridad. Hay un proyecto de ley que está en tramitación, que queremos que se inicie su tramitación en la Comisión de Seguridad del Senado. Lleva ahí un tiempo a la espera de ser visto, en relación a inteligencia económica, que busca crear unidades de inteligencia en impuesto interno y una unidad de inteligencia en aduanas, que van a tener unas capacidades de inteligencia que hoy no tienen. De hecho, es un proyecto que al Ejecutivo le interesa mucho que avance, porque crea un sistema de inteligencia mayor. ¿Me permite una interrupción? Sí. Es que el diputado Joanet tiene que ir a la sala a hablar en el estado de excepción, entonces quería darle la palabra a él y después continuamos con el señor Collado. Y aprovecho de ratificar el acuerdo para que el señor Collado pueda hacer uso de la palabra en esta sesión. En esta. Señor Joanet. No te suaves. Por el chorro. Oiga, ya, varias cosas, excúsenme porque efectivamente está el estado de excepción. Primero, un par de preguntas, si me las puede responder después, cuando vuelva.
Usted hizo, yo estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que planteó. Lo único sí es que la comparación, yo también estoy de acuerdo que hay que invertir mucho en prevención. Dice, pero sí quiero saber cuáles son, y usted nos envía el informe a través suyo, presidente, de cuáles son los países que han invertido más en prevención y han avanzado. Pero también me imagino que la comparación es un contexto. Bueno, si uno compara Alemania con Chile, naturalmente, o Suecia o Suiza, por tanto siempre hay que buscar los contextos, son muy importantes. Lo otro, respecto del tema de la reinserción, yo insisto en eso. Yo creo que el proyecto está bien, yo creo que tiene que permanecer en justicia. El sistema de los jóvenes infractores de ley tiene que seguir en justicia, dado que el objetivo, y así lo entiendo por lo que nos ha planteado la ministra Interior en su momento, y también el señor Collado, en términos de cuál es el objetivo de este nuevo ministerio, que tiene que ver con el tema fundamentalmente de garantizar la seguridad. Bueno, pero dicho eso, lo otro, yo lo que sí quisiera por su intermedio plantear al señor Collado, que el proyecto de inteligencia, el gobierno le quitó la urgencia en la comisión de defensa. Sí, no está sin urgencia. Así es. Véalo usted, pues si nosotros estamos discutiendo cualquier cosa y no estamos, o sea, otras cosas, no cualquiera, pero estamos discutiendo otros temas. Le quitó la urgencia. Y por tanto esto de la Agencia Nacional de Inteligencia, tampoco creo que esté hoy día, no hay un acuerdo respecto a eso, ¿eh? Lo quiero plantear, y en la comisión por lo que plantearon los propios expertos de distintos lados, transversalmente, ¿eh? No solamente fueron invitados transversalmente. No hay un acuerdo respecto de la Agencia Nacional de Inteligencia. Solamente quería dejar hecho eso para que no pongamos ese contexto vinculado a este proyecto, que sí me parece que tenemos que avanzar, que naturalmente ideal que mejorar la ley de inteligencia, ¿eh? Pero eso por ahora, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet, que ha excusado para que nos represente en el hemiciclo con la prudencia que acostumbra. A cerrar, señor Collado, y después continuamos con las preguntas. Gracias, presidente. El proyecto de inteligencia está con urgencia simple. Solo para... No. Pero le quitó la urgencia. Pero me quitó la urgencia, que tenía urgencia. Tu urgencia. Respecto de Senda, solo para cerrar, Senda tiene que quedar en interior. La razón por la que tiene que quedar en interior es porque Senda no es un problema de seguridad, es un problema que en general se nos ha planteado desde los organismos internacionales, excede completamente, o sea, es rehabilitación de drogas, no tiene nada que ver con el manejo de la seguridad en droga, y por eso es que, claro, tema que no tiene, el tema de seguridad no tiene nada que ver, por eso es que el lugar correcto, y que así nos han pedido, es que sea un asunto que sea de gobierno interior. Eso porque también excede también los problemas de salud. Un problema que es precisamente donde nosotros queremos que quede Senda es en interior, por las razones que acabo de comentar. Yo creo que con eso como que di un poco de repaso de las cosas que ha comentado el invitado. Señor Collado, ofrezco la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Y recuerden que hay varios invitados más y les quería proponer al final de esta sesión votar en general cuando escuchemos al resto de los invitados. Si les parece, votar en general al final para ir avanzando. Yo no tengo problema. Tiene la palabra para hacer pregunta al expositor el diputado Araya. ¿No? El diputado Leiva, entonces. Presidente, a propósito de lo que plantea nuestro invitado y también señor Collado, proponer a la comisión que también solicitemos un informe detallado del estado del Banco Unificado de Datos, un tema que nunca llega, que siempre hemos pedido, y que nos señalen los plazos, en qué está, porque siempre, claro, siempre es la duda. Entonces pedirle al ministerio quien corresponda que nos entregue un informe, presidente, si le parece. Entonces, un informe anterior, ¿qué está pasando con el BUR? ¿En qué regiones está funcionando? ¿Qué instituciones tienen acceso a él? ¿Desde qué fecha en particular? Claro, y un informe 15 días. Detallado. Un informe en un máximo de 15 días respecto del BUR, porque lo hemos pedido muchas veces. Sí, varias veces. Gracias, presidente. Muy breve, coincido que inteligencia
que no tiene nada que ver con persecución criminal y con seguridad, tiene que estar bajo el mando político primero, en el Ministerio del Interior de todas maneras para la toma de decisiones. Coincido de todas maneras, el Senda, ahí hay una larga discusión de quién depende en definitiva, si Interior o del Ministerio de Salud, si es una política de prevención, que es un tema que hay que debatir. Yo creo que también este proyecto respecto a la inversión de los gobiernos regionales, que muchas veces no respetan incluso las solicitudes o requerimientos del Ministerio del Interior, el certificado de pertinencia de la ejecución de algún recurso en materia de seguridad por parte del Ministerio del Interior, yo creo que es fundamental, pero sí, lo han hecho ver las policías, el certificado de pertinencia tiene que ser entregado de una manera rápida y oportuna, porque si el certificado de pertinencia en el Interior se va a demorar un año, la ejecución presupuestaria ya sabemos en qué está, pero me parece bien que tenga un tronco común en el Ministerio de Seguridad Pública. A mí, primero, un aspecto procedimental, la definición del comisionado del artículo 22 está antes que sus funciones. La definición está en el 23, la forma de nombramiento, y su función en el 22. Tiendo a entender que eso debe ser al revés, digamos. Primero definir al comisionado y después cuáles son las atribuciones. Primero la forma de nombramiento, una parte más orgánica, y luego las atribuciones. Sí, pero sin lugar a dudas tengo la duda respecto de esta definición de comisionado. ¿A quién está supeditado? ¿Está supeditado a un delegado provincial? ¿Está supeditado al delegado presidencial de la región? Si de verdad le vamos a dar autonomía, uno entendería que, así como el ministro de Seguridad Pública va a estar en la región, bueno, también debiera haber un Ceremi. El nombre comisionado ya me parte así como que no me suena, como claro, porque nos puede pasar lo mismo que pasó y que todavía pasa, y hay que hacerse cargo de la realidad en esta definición de gobernadores, que recién después de años la gente define y distingue, bueno, era intendente, era gobernador. Yo creo que es importante una buena definición. Y en cuanto a las atribuciones, a mí me parece que es importante que tenga mando directo, por lo mismo, por la unidad en el mando de las policías, que tenga un mando directo con el ministerio, y no puede pasar por un delegado presidencial. O sea, si el delegado presidencial, que generalmente y en todos los gobiernos es una autoridad política con un cuoteo de turno al cual está supeditado la seguridad, no me parece, porque lo que queremos es que el Ministerio de Seguridad sea un ente técnico que se haga cargo de la persecución criminal y que tenga a su cargo la implementación de políticas públicas de mediano y largo plazo. Eso, presidente, por el momento. Muchas gracias, señor Leiva. Señor Longton. En la misma línea, el tema de los comisionados con los delegados, porque yo entiendo que los delegados no van a desaparecer, sino que tienen una función de gobierno interior ahora. ¿Cómo se ve el tema o sea, cómo va a coordinarse la seguridad de las policías en relación a lo que pasa en las provincias? Porque las provincias tienen una realidad muy distinta a lo que pasa, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso con Viña Valparaíso. Estamos hablando de regiones extensas donde esa desconexión puede quizás tener una repercusión en temas operativos del día a día. ¿Los delegados son constantemente recurridos o tienen un contacto directo con las policías, reuniones semanales, coordinaciones territoriales, realidades delictuales muy distintas? Lo que pasa en Petorca es muy distinta a la delincuencia que pasa en Viña Valparaíso. Entonces, ¿cómo va a haber esa conexión del comisionado si el comisionado va a ser uno? ¿Cómo va a tener esa capacidad que hoy día tiene un delegado que ve esa realidad mucho más cercana a la ciudadanía y mucho más cercana con las policías para poder coordinarla? ¿No hay un riesgo de desconexión con lo que está pasando en los territorios a propósito de que va a haber un solo comisionado para coordinar toda una región de 38 comunas? Eso, gracias, presidente. ¿Algún otro diputado? Diputado Leal. Yo comparto las observaciones de los colegas. Yo siento que en las regiones se requieren autoridades fuertes. Y esto de estar delegando tanto el poder, gobernador regional, delegado presidencial, comisionado regional, hay una delegación de la autoridad. Cuando había intendente, y todos sabían que el intendente mandaba, distribuía los recursos, representaba al presidente de la República, y había autoridad. Hoy día la autoridad está dispersa, está difusa, y por lo tanto yo no veo con buenos ojos, tengo mis dudas de si aprobado o no esto en el momento respectivo, de que sigamos creando instituciones para cosas específicas. El representante del presidente de la República en la región es el delegado presidencial. ¿Y por qué quitarle al delegado presidencial esa facultad? Si es el que representa al presidente de la República. Entonces, ¿por qué separar? O sea, seguimos creando instituciones, más grasa para el Estado, más servicios, si hay una figura que lo representa. Yo le daría más
Yo, de pronto, a raíz de todo lo que ha pasado, no soy partidario de seguir dando facultad a los gobernadores, por ejemplo, por de pronto. Fortalezcamos la seguridad en el delegado presidencial, que es el representante del presidente, además tiene sus delegados provinciales, pero separar esta función, claro, al final vamos a llenar de autoridades en las regiones y al final la gente no sabe quién manda. Va a ser el comisionado, que el nombre es horrible, pésimo. Va a ser la gente confunde el gobernador, piensa que el gobernador todavía manda, piensan que el delegado no, la gente piensa que el delegado manda al gobernador. Hay una expresión de autoridad tremenda. Yo creo que estos proyectos siguen dividiendo, cuando yo creo que lo que la ciudadanía quiere, por nuestra tradición republicana, quieren autoridades fuertes en las regiones, que manden realmente y no sigamos dividiendo el poder. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leal. Vamos a seguir escuchando a los expositores. A don Germán Díaz le agradecemos. Si quiere escuchar al resto, bienvenido a quedarse, y también, evidentemente, hacer llegar comentarios a la comisión siempre que quiera, aunque no esté invitado formalmente. Sí, diputado Araya. No, presidente, lo que pasa es que ayer, en un minuto de la conversación, la ministra señaló que querían sacar muy rápido este proyecto. Pero este es un proyecto que yo opino que es muy complejo. Entonces quisiera si el señor Collado nos puede ilustrar, cuando hablan de muy rápido, como en qué plazo están estimando, considerando que este proyecto creo que estuvo en el Senado más de un año, ¿no? Si es que no me falla la memoria. Porque si están pensando así en los 7, 8 días... Señor Collado. Gracias, presidente, por su intermedio para responder al diputado Araya. Lo que nosotros estamos planificando es que de aquí a final de año tratemos de sacar este proyecto aprobado. La discusión inmediata que hemos colocado se debe específicamente para que podamos sesionar hoy día en paralelo a la sala, porque de lo contrario no podríamos tener habilitada esta sesión. Y ese es el acuerdo que hemos adquirido con el presidente de la comisión para efectos de poder verlo, y de hecho agradecemos la disposición en ese sentido. Presidente, aprovechando que me dio la palabra, solo brevemente, pero se fue el diputado Lonton, por su intermedio quería hacer un par de prevenciones. El comisionado, respondiendo a una consulta del diputado Leiva, que me pareció súper atingente, no está supeditado al delegado. Y también, por su intermedio, para responderle al diputado Leal, el delegado sí, pero políticamente, pero operativamente, respecto a las policías, no está supeditado. No tiene el comisionado no le tiene que pedir permiso al delegado para pedir auxilio a la fuerza pública, es directo. El delegado sí, porque es su jefe político. El jefe en la pirámide, jefe de la oficina más grande, el Estado es importante. ¿Es verdad? El punto es entre lo político o lo operativo. Y lo último que quiero comentar, porque en lo operativo no tiene otro jefe. O sea, bueno, será el ministro de la Seguridad, o la ministra de la Seguridad, sería su jefatura directa. Y porque la estrategia que se está creando acá es una política nacional de seguridad pública con planes regionales, planes provinciales y planes comunales, que era para responder un poco por su intermedio al diputado Lonton. Eso solo quería comentar. Muchas gracias. Siguiendo con los expositores, está de la MUCH don Esteban Díaz y don Daniel Escobar. No sé quién quiere comenzar de ustedes. Muy bienvenidos ambos. Y también está Graciela Correa de la AMUCH. Todos muy ordenados con el mismo logo de fondo. Se agradece la uniformidad. No sé, por orden alfabético sería doña Graciela Correa, porque Correa empieza con C, así que le ganó a los otros. Doña Graciela, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los diputados, a las diputadas que se conectarán o verán esta grabación posteriormente, y agradecerles especialmente la invitación a poder dar nuestra opinión en un proyecto tan importante que también nos toca como municipalidades y también a nivel territorial. Para estos efectos también, señor presidente, tengo a bien poder dar las excusas de nuestro presidente de AMUT, don Gustavo Alessandri, que no ha podido participar, pero sí nos ha encargado a nosotros que podamos dar la opinión institucional desde AMUT. Para estos efectos quisiera, por favor, presidente, si se pudiera dar la palabra a Esteban Díaz. Él es el director del Observatorio Territorial de Seguridad de AMUT, por favor. Muchas gracias, Graciela. Por supuesto que aceptamos la excusa. Mándele los saludos al presidente de la MUCH, al alcalde
Alessandri, y dígale que los felicitamos por su gestión. Don Esteban Díaz, general en retiro de Carabineros, ex subdirector de la institución, alcalde de Zapallar en la quinta región. Don Esteban Díaz tiene la palabra. Buenos días, presidente. Por su intermedio, un saludo a todos los diputados. En honor al tiempo, voy a compartir la pantalla para referirnos respecto al proyecto en sí. Tal como lo señaló el mensaje presidencial, en las orientaciones, lo que se pretende y los fundamentos del mensaje son que las personas son el centro de la seguridad pública y el Estado debe procurar que las personas estén lo suficientemente resguardadas de los peligros, principalmente de los riesgos, la amenaza interna y externa, y por supuesto también todo lo que dice relación con las situaciones que vienen en el día a día en pos del bien común. Nosotros hemos analizado completamente el proyecto y hemos estado mirando todas las intervenciones que han ocurrido tanto en el Senado como en otras instancias, y consideramos súper fundamental que los alcaldes sí tienen y deben tener una participación en estas nuevas instancias que se van creando. Es fundamental porque hoy día las personas golpean lamentablemente, sobre todo en la situación que está viviendo el país, en las puertas, las ventanas de los alcaldes. Y respecto del proyecto en sí, hay dos temas que son súper relevantes, que es el sistema de televigilancia. Hoy forman parte de un gran número de comunas, pero no contamos con un catastro actualizado sobre la capacidad instalada a nivel territorial. Me voy a referir más adelante en muy pocos minutos, pero debió haber partido esto con un gran diagnóstico sobre lo que hay, lo que se ha gastado, lo que se ha invertido por parte de los municipios respecto al sistema de televigilancia, los que ya están conectados, los que no están conectados, los que tienen un sistema de cámaras determinadas, los que tienen otras más desarrolladas. En el fondo, tratar de con esta nueva legislación, con este nuevo sistema, se acerque a los que tienen más recursos con los que tienen menos recursos a través de una integración, pero una integración bien planificada y que ande bien. Y por supuesto, ya lo han comentado ahí los diputados, se requiere aclarar el rol del comisionado y su relación con los demás intervinientes. Hay un asunto importante que dice relación con que el comisionado es el secretario del Consejo y el delegado presidencial es digamos, una autoridad superior. Pero me voy a referir más adelante a este término. La función del Ministerio en la aplicación de la normativa asociada a los bienes de propiedad municipal tampoco queda muy claro allí a qué se refiere, qué cosas va a monitorear, qué cosas va a tomar, o qué cosas va a intervenir el Ministerio respecto a la propiedad municipal. ¿A qué se refiere con eso? No nos quedó claro. Hay muchos alcaldes que nos han estado preguntando y no hemos sabido dar una respuesta concreta. Nos gustaría que se aclarara esa parte. Luego, en el concepto de televigilancia, tal como lo señalaba yo, ¿cómo se incorporarán las cámaras al sistema de televigilancia? ¿Dónde quedarán las imágenes registradas? Me estoy yendo más a los aspectos operativos de la legislación, pero que en definitiva son las consecuencias que ocurren después de una ley que se publica y que muchas veces los municipios deben acatar. ¿Se ha considerado algún tipo de regulación sobre el uso de la inteligencia artificial? Hemos visto varios proyectos, tanto en las policías como en el Ministerio Público, respecto a este tema. Entonces tampoco se ha tocado eso en este proyecto de ley. ¿Cuántas cámaras se requieren para interoperar y cuál sería el costo asociado a su operación? Como muy bien lo decía y lo habían comentado, hay muchos recursos que ya se han intervenido, que ya se ocuparon por parte de los municipios, mucho dinero invertido. Y por supuesto que en los sistemas de integración hay algunas restricciones, sobre todo en los problemas que hay con las empresas que son de procedencia americana y las que son de procedencia china. Unas no son compatibles con las otras y hay muchos recursos que ya se gastaron. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Y eso es una interrogante bien importante que para los municipios es relevante, porque o pierden
o qué es lo que van a hacer a futuro respecto de esas restricciones que hay. Por ejemplo, hay sistemas de integración que son norteamericanos que rechazan las cámaras que son de procedencia china, no son compatibles. En el rol del comisionado, el delegado presidencial preside el Consejo Regional, del cual el comisionado es su secretario ejecutivo. O sea, el comisionado es el secretario ejecutivo del Consejo Regional. Y este Consejo Regional, según lo señala el propio proyecto de ley, funciona como un órgano consultivo del mismo comisionado. O sea, si yo me coloco en el cargo del comisionado, yo soy el secretario del consejo, del cual ese mismo consejo para mí es un órgano consultivo. Hay varias explicaciones que se han dado en torno a eso, pero si a nosotros nos complica o nos confunde un poco el razonamiento lógico de la norma, con mayor razón al resto de la comunidad y por supuesto a los ciudadanos. Ante una emergencia, yendo a lo práctico, porque lo decía ahí recién un diputado, ¿a quién se dirige el alcalde respecto a una situación de emergencia? ¿Al comisionado? ¿Al delegado? ¿Con quién va a coordinar el alcalde los problemas que va a tener en su territorio respecto a lo fundamental que hoy día opera en muchas partes, que es las organizaciones criminales respecto al comercio ambulante y cómo recuperar esos espacios públicos? Hasta ahora, hoy día, todo lo canalizan a través del delegado. Lo van a hacer con este comisionado. ¿Dónde va a quedar el delegado? En el fondo, vuelvo a repetir, como muy bien lo señalaron allí, estamos creando otra instancia más, otro conducto más, otra burocracia más, porque este comisionado va a tener un recinto donde tiene que estar, una infraestructura, gente que trabaja con él, sueldos que hay que pagar. Por lo tanto, todo eso, lógicamente, se puede también en una carga para el Estado y, por supuesto, para todos los ciudadanos que financiamos todo esto. A través de la autoridad se dispondrán medidas para el control del comercio ambulante. Respecto a este tema, es súper importante aclarar que va a haber una confusión allí respecto, yo me imagino el jefe de zona de Carabineros, el prefecto de Carabineros, que hoy día dialoga habitualmente con el gobernador, con el delegado en materias propias del orden de seguridad y otros temas más. Mañana lo va a tener que hacer con este tercer personaje, que por otra parte también dentro del articulado los requisitos son, si no me equivoco, 21 años y nada más. Entonces estamos colocando a personas que están encargadas del control del orden y la seguridad pública a tener que coordinar, dialogar, y no vamos a saber con qué tipo de personas, qué requisitos se le impone a este comisionado, qué cualidades profesionales tiene que tener. Entonces allí creo que hay que mirar un poco más detenidamente para que esto no entorpezca el normal desarrollo de la actividad diaria de las autoridades, más que nada a nivel regional, no tanto en la región metropolitana. El comisionado es un cargo no dependiente del delegado presidencial, tal como lo dijeron, con designación de exclusiva confianza del presidente de la República, de acuerdo al artículo 23. Entonces la pregunta es, ¿quién fiscalizará el cumplimiento de la gestión, de la acción de ese comisionado? ¿Lo hará el presidente de la República? Porque recién se dijo que no es el delegado. El delegado tiene las facultades de remoción, si no me equivoco, del comisionado, más no de fiscalización y control. Entonces, para ser bien rápido, nuestras propuestas van en este sentido. Es bueno integrar a los alcaldes. Yo sé que en Gorroso, en un consejo regional, se invite a todos los alcaldes, porque como muy bien lo señaló el diputado Lonton ahí, hay en regiones que tienen 20, 30 comunas, entonces vienen Gorroso que todos hablen de todo eso, pero no obstante ello, el artículo permite que sean considerados respecto de la contingencia, los temas que se deben hacer tratados en los consejos, invitar a los alcaldes que participen, porque son los que hoy día tienen la información, tienen la situación al día y son los que habitualmente están planteando las demandas, analizando las demandas de la ciudadanía.
fortalecer el asociativismo municipal de modo de poder participar del sistema, especialmente las asociaciones de municipalidad llevan muchos años trabajando. Contamos con centros de gestión, con centros de capacitación, con observatorios territoriales de seguridad, por lo tanto también mantenemos una vasta experiencia en ese sentido y podemos ayudar en muchos temas que son relevantes hoy día para el país. Respecto a la política nacional de seguridad, rebajarla a 2 años, que permita evaluar cómo se avanza. Muchas veces la gente critica, y con justa razón, que muchos temas no pasan por recursos, sino que pasan más bien por la gestión de esos recursos, y como también se comentó. De considerar la figura del comisionado, ya sea requiriendo mayor especialización, delimitando su rol y ámbito de responsabilidad. Y por supuesto, respecto al sistema de integración, realizar un diagnóstico con un catastro serio, importante a nivel nacional, de lo que hay hoy día, de lo que tienen hoy día los municipios, qué es lo que se va a hacer, con qué recursos se va a realizar y hacia dónde vamos a ir avanzando. ¿Se va a considerar o no se va a considerar la inteligencia artificial en el desarrollo de estas integraciones? Y por supuesto, ¿dónde van a quedar almacenados todos estos recursos? Sobre todo si se le pide la opinión, por ejemplo, al Ministerio Público respecto de toda la evidencia, de todos los procesos, la data que queda respecto a las cámaras que hay tanto en la vía pública, que son de propiedad de los municipios, como también en diferentes centros comerciales u otros que también están interconectados con los municipios. Y llevar adelante una incorporación gradual respecto a todo este sistema nacional o regional que quisiera implementarse para la captura de esta información con el financiamiento respectivo. Eso, presidente, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, pero es más o menos, quisimos ser bien preciso y conciso en la exposición. Muy agradecido, don Esteban Díaz, muy importante todo lo que plantea, y nos dejó preocupada la ministra, señor Collado, ayer cuando nos contaba que la PDI, cuando fue a buscar fondos regionales para el tema del enrolamiento, postulaba diferentes tecnologías en cada región y después esas tecnologías no hablaban una con la otra. Entonces, existe el riesgo, a mi juicio, que plantea el diputado Leal, de que esto sea hacer más estructura, más cargo, dividir más el poder, pero al final la reacción a la problemática, a la emergencia, sea más lenta y engorrosa. Entonces lo que tiene que demostrar el Ejecutivo con su proyecto es que se va a poner el foco en el tema de seguridad, creando un ministerio especial, pero que también va a ser más robusto, eficiente y efectivo en la solución de las urgencias y de las emergencias, porque si todo va a ser un consejo en que hay un secretario, que el delegado le pregunta al comisionado, el comisionado lo plantea a un consejo, el consejo, el ladrón ya se arrancó con las cosas y cruzó la frontera. Entonces, crear nuevos ministerios no es necesariamente mejorar la persecución del delito o la prevención. Yo creo que se han puesto alertas muy importantes en esta sesión. Yo quiero que votemos en general y voy a votar a favor en general de este proyecto, pero es muy importante que el Ejecutivo nos demuestre que toma estos comentarios que son muy propositivos, a mi juicio, porque una vez que se crea un ministerio en Chile pueden pasar 100 años para que se modifique. Entonces tenemos que hacerlo bien, tiene que quedar robusto, tiene que quedar rápido, tiene que quedar eficiente, y creo que estoy seguro que todos estamos en eso. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Saludo a través de su intermedio a quienes han sido expositores hasta ahora en esta sesión. Quisiera consultarle a quienes vienen en representación de la AMUCH qué vínculo, porque este proyecto, que es un proyecto, digamos, marco, por así decirlo, porque es un ministerio desde el cual se van a desprender distintas instituciones, capacidades, se va a hacer toda una reformulación, y en paralelo a la tramitación de este proyecto, en la Comisión de Gobierno Interior se está tramitando el proyecto que fortalece el rol de las municipalidades en materia de prevención. Es indispensable tener a la vista, digo, los dos proyectos al momento de plantearse cuál va a ser la relación, por ejemplo, con los municipios. Y ahí yo quisiera saber
cuál es la opinión de ustedes, porque también fueron a la Comisión de Gobierno Interior a exponer su opinión sobre ese proyecto de ley. Entonces, quisiera saber cómo ven ustedes ese vínculo. A mi juicio, evidentemente lo que se está haciendo es reconocer el rol de los municipios en materia de seguridad, que eso además lo vienen haciendo hace un buen tiempo. Sin embargo, delimitar, clarificar, organizar, estoy tratando de poner algunos verbos que me parecen que son los adecuados, para señalar que el foco en términos de esa coordinación y de acciones de los municipios en materia de seguridad tiene que ser netamente preventiva, y las acciones de colaboración en ese ámbito están clarificadas, al menos siempre puede mejorarse, pero en el fondo están clarificadas en ese proyecto de ley. Pero por lo mismo sería súper interesante. Además hay una modificación a los consejos de seguridad, en fin, como también al rol de la comunidad, entre otras materias. Entonces, también en el uso de los recursos y dónde se focalizan. Entonces quisiera saber cómo ven ustedes la conversación de ese proyecto de ley con este, porque por las dudas que ustedes plantean, me parece que no lo han tenido muy a la vista. Eso, presidente. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra? Andrés. Es una pregunta a don Esteban Díaz de la MUCH. En relación al funcionamiento de los consejos regionales de seguridad pública, una crítica que es muy que me hace mucho en las comunas tiene que ver con la poca asistencia en general de las autoridades a estas instancias, los consejos comunales de seguridad pública, que no va nadie o bien van sus representantes, en general tiene poca utilidad, y en definitiva no cumple con el objetivo, y finalmente tampoco hay ningún tipo de sanción o reprimenda, o la verdad es que no tiene ninguna consecuencia el no asistir. Tengo dos dudas respecto a eso. El artículo 13 dice, y creo que usted lo señaló, que el Consejo Regional de Seguridad Pública va a ser presidido por el delegado o delegada presidencial. O sea, tenemos una instancia de seguridad que va a ser presidida por el delegado, a pesar de que el encargado de la seguridad va a ser el comisionado. Ustedes le van a hablar al delegado, pero finalmente el que toma decisión es el comisionado. No sé cómo ustedes ven ese rol, donde finalmente puede quizás ser más burocrático de lo que existe hoy día. Y segundo, si usted considera que está bien planteado, no solamente porque además se incorporan, creo que, nuevas autoridades a la participación de este Consejo de Seguridad, pero se ve pocos elementos que hagan más intensa la posibilidad de que estas autoridades participen. O sea, hay pocos incentivos para que las autoridades participen en esta instancia. Entonces, ¿ustedes ven que esto está parecido a lo que está quedando hoy día, respecto a que esto es lo más probable que genere igualmente una ausencia de las autoridades? Porque mientras más autoridades se incorporen, más posibilidad hay de que ellos no asistan o manden a alguien en su representación, a pesar de que obviamente va a tener es una instancia única, donde finalmente quizás pueda haber una mayor instancia de coordinación. Pero para finalizar, presidente, ¿son útiles estas instancias para los alcaldes? ¿Tienen alguna finalidad práctica que repercuta en alguna acción en sus comunas, o ustedes creen que como está quedando conformado es más de lo mismo? Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Don Esteban y don Daniel Escobar, si quiere también hacer uso de la palabra, me lo dice por la MUCH. Don Esteban, si puede responder alguno de los comentarios. Voy a partir primero por el planteamiento que nos hizo la diputada. Efectivamente, quiero primero aclarar que estamos muy de acuerdo en que se legisle. De hecho, hemos sido los más interesados en poder trabajar en eso. Incluso habíamos disputado 2 proyectos de ley en materia de seguridad municipal, y respecto al proyecto de ley de municipalidad hemos estado presentes en cada una de las actividades que se nos ha invitado y hemos participado. Lo que hemos señalado específicamente respecto al proyecto de ley de municipalidades es que exista un rayado de cancha. Hoy día, efectivamente, el objetivo del trabajo municipal es participar en acciones que tengan que ver con la prevención, en apoyo a las funciones de orden y seguridad que realizan las policías. Yo creo que nadie está hoy día
en torno a que existan policías municipales. Creo que ahí la opinión es transversal. Es ayudar a las tareas de carabineros, de la PDI, en materias propias de la prevención. Pero allí, lógicamente, nos encontramos con un escenario que es completamente un poco líquido en torno a que, fíjense ustedes que hoy hay un funcionario de carabineros y un funcionario municipal que andan al interior de un vehículo de carabineros o, en la gran mayoría de los casos, de la municipalidad, efectuando labores. Uno, en el marco de funciones en materias de orden y seguridad pública, el carabinero con su línea preventiva de control, completamente ese rayado cancha está para él, no así para el funcionario municipal, y que muchas veces se ven implicados en procedimientos policiales donde el funcionario municipal muchas veces tiene que bajarse, resguardarse, esperar que llegue la cooperación en torno a ese terreno. Entonces, lo que sí estamos de acuerdo es que eso tiene que terminar, no puede estar depositado en un convenio, sino que tiene que haber un marco regulatorio respecto a cada una de las actividades que realizan los inspectores municipales, y por supuesto también resguardarlos en torno a su trabajo diario. Ellos son funcionarios públicos, por lo tanto necesitan también ese resguardo, tanto en materia legal, que tiene que ver con cuáles son sus prerrogativas, cuáles son sus facultades y por supuesto sus eximentes, y elementos de protección que hasta ahora tampoco se podían comprar, por cuanto habían pronunciamientos de la Contraloría que señalaban de que no podían comprarse tales elementos porque ellos no cumplían funciones de orden y seguridad, y para las funciones que estaban capacitados por ley no podían adquirir esos elementos. Lo que pretendemos es que justamente apoyar este proyecto de ley, pero salvaguardando un asunto sumamente importante y relevante para todos los alcaldes del país, ni siquiera solamente los de AMUS, yo creo que para todos, y es que el proyecto de ley venga asociado a financiamiento, porque se han diseñado y se han publicado otras legislaciones en las cuales el alcalde ha tenido que, como no viene con financiamiento, ha tenido que dejar de hacer una tarea para cumplir esta otra. Entonces lo que pedimos, tanto en ese proyecto de ley y en todas las instancias que hemos estado trabajando, es que cada una de las iniciativas que existan respecto al trabajo municipal, tanto los inspectores, las direcciones de seguridad y todas las instancias que se están creando en este proyecto de ley, vengan asociadas a un presupuesto, por supuesto, en materia principalmente de regularización de las plazas, planta, respecto a la gente que trabaja en seguridad, que hoy día hay varios temas allí que son discutibles. Ahora, respecto a la pregunta del diputado Longton, efectivamente, los consejos de seguridad pública, no hay obligatoriedad. De hecho, en el proyecto de ley que de municipalidad viene decretándose una instancia obligatoria en los consejos técnicos para la asistencia del Ministerio Público y otras autoridades. Nosotros creemos que los consejos son una instancia, no obstante, en esta ley que estamos tratando en estos momentos, los alcaldes, en muchas partes, los consejos regionales de seguridad, que otra instancia de la que hablamos en esta nueva normativa, son muchos. Yo entiendo que no estén obligados, que no estén considerados todos ahí para participar, pero sí, dependiendo de los temas, hay una norma ahí que habla en la nueva legislación y que van a poder ser considerados respecto a las situaciones que se estén ventilando en los consejos. Por lo tanto, creo que es importante que participen, y ellos solicitan y nos han pedido ser considerados. Ahora, respecto al Consejo Nacional de Seguridad, creo que las asociaciones forman un papel y un rol fundamental en representación de los 300 y tantos municipios que hay en el país, y eso sí que debe ser considerado. No sé si Daniel quiere acotar algo. Gracias, presidente. Gracias, Esteban. Muy breve, solo enfatizar dos aspectos. Uno, la diputada Plasencia efectivamente plantea un tema que es central, que es que debe existir una coordinación en análisis de ambas iniciativas legales. Ambos boletines están en este minuto en desarrollo en sus comisiones, y eso requiere un mayor análisis porque, como bien plantea Esteban Díaz de la MUCH, hay un rol que se está cumpliendo hoy día en términos factuales por parte de las municipalidades.
y eso tiene que estar acompañado por atribuciones que tienen que estar respaldadas legalmente, porque como lo señalaba la persona que hizo uso de la palabra de parte de la Universidad Alberto Hurtado, ya tenemos lamentablemente una situación donde la intervención de funcionarios municipales ha provocado efectos que ha significado incluso la imputación de estos funcionarios en base a un delito, digamos, producto del resultado de una intervención en un procedimiento. Entonces creo que aquí hay una coordinación necesaria. Finalmente, solo enfatizar dos cosas muy rápidamente. Lo que menciona también la MUCH respecto a la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, creemos que es importante y por eso lo enfatizamos. En el proyecto de ley quedó determinado la definición de qué o cuál asociación participe. La realidad hoy día del país significa que hay por lo menos 3 o 4 asociaciones de tamaño nacional que están trabajando temas algunos temáticos, en el caso de municipios rurales, por ejemplo, y 2 asociaciones que están trabajando a nivel nacional en cuanto a la organización del mundo municipal. Y creo que esa diversidad de opiniones es importante que esté presente en un Consejo Nacional que va a determinar política, que además tiene la característica de hacer políticas a largo plazo. Nosotros mencionamos la posibilidad de que esta política nacional, muy relacionada con el Consejo Nacional, tenga una duración o por lo menos un momento de análisis diferente a los 6 años, porque ahí se va a producir un fenómeno muy particular. Si una política nacional tiene 6 años de duración, y si hiciéramos, ustedes me permiten, una pequeña digresión, si la política estuviera vigente hoy día, esta política se habría votado y aprobado el año 2017. Eso significa que habría pasado por 3 periodos presidenciales y por lo menos por 3 periodos también de ejercicio de alcalde, que tienen duración de 4 años. Eso habría significado, además de ese hecho político que tiene énfasis y tiene realidades distintas y prioridades distintas en cada gobierno y en cada gobierno municipal y local, la mutación del delito, que sabemos que es un fenómeno que hoy día ocurre y que ha sido cada vez más visible en el país. Nosotros solamente la tasa de homicidios que hay en el país nos indica que esta mutación del delito es muy alta. Por tanto, en 6 años habría significado que si esta política hubiera estado vigente en el 2017, hubiéramos seguido con la misma política nacional durante todo el periodo de la crisis migratoria, después del estallido social e incluso la pandemia, y habríamos llegado a un tercer gobierno con una misma política que habría estado votada en el año 2017. Creemos que eso significa la necesaria posibilidad de analizar, por lo menos, si es que no la duración de la política, la revisión de ella en forma bianual o con alguna otra periodicidad. Y la ley también establece la presencia de una cuenta anual que se realiza frente a las comisiones de la Cámara de Senadores, del Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros creemos que en esa cuenta anual que debe entregar justamente el Ministerio de Seguridad Pública de Política Nacional, también debería invitarse a las asociaciones de municipalidades que tienen muy de la mano la presencia de la situación real de lo que está ocurriendo en cada comuna y en cada sector del país respecto a la delincuencia, justamente por el fenómeno de la mutación del delito, que es muy activo y que se ha producido en forma bastante visible, lamentablemente, en el país en los últimos años. Por lo tanto, solamente enfatizar esos aspectos. Creemos que hay que coordinar el ejercicio del análisis de ambas legislaciones que están en proceso de creación hoy día, las mayores atribuciones de los municipios en materia de seguridad y la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que dicho sea de paso, no hace ninguna referencia a estas mayores atribuciones en su articulado. Y por otro lado, la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la política nacional, que creemos que es muy importante en cuanto al rol y participación que tengan las asociaciones de municipalidades que representan a la gran mayoría de la ciudadanía del país. Eso, señor presidente, gracias por la posibilidad de intervenir. Muchas gracias, don Daniel Escobar. Muchas gracias a la MUCH. Nos acompaña también don Leonardo Moreno, de la Defensoría Penal Pública. Gracias, don Leonardo, por estar acá y por todas las veces que ha venido a exponer amablemente a esta comisión. Le ofrecemos la palabra sobre este proyecto del Ministerio de Seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión. La intervención va a ser muy breve. En general, nosotros coincidimos en la necesidad de que se genere este ministerio, que exista una unidad que coordine, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad y por lo tanto unifique el tratamiento de todas estas temáticas. Así que en términos generales nos parece un aporte, pero tenemos un par de aprensiones.
nuestra aprehensión mayor tiene que ver con la regulación que se hace en el artículo 5, letra H, y luego a propósito de la Subsecretaría de Prevención del Delito en el artículo 20, donde se pone énfasis, ¿verdad?, en las políticas de rehabilitación y de reinserción social de los infractores de ley. Y quizás lo que se ha conversado dentro de esta comisión y lo que se ha planteado demuestra de alguna manera la razonabilidad de nuestra preocupación, que es cuán compatible, o si me lo permite decir, cuán proporcional va a ser el tratamiento de la rehabilitación y de la reinserción dentro de este ministerio que básicamente está enfocado en el control y la prevención, pero también enfocada en el control del fenómeno delictual. Y parte importante de las intervenciones que ustedes han escuchado han puesto ese foco. Entonces, ¿cómo se va a compatibilizar el rol del Ministerio de Justicia, por ejemplo, a través de reinserción con Gendarmería o el servicio que va a hacerse cargo de las políticas de tratamiento de los adolescentes, como se planteaba anteriormente, en este contexto? Y a nosotros nos preocupa, algo dijo el representante que vino de la Universidad Alberto Hurtado, ¿verdad? Esta idea de, por ejemplo, ¿qué se va a entender por prevención? ¿Prevención va a ser la preocupación por el control de la comisión del delito? ¿O cuando estamos pensando en prevención es cómo vamos a intervenir en aquellos factores o condiciones gatillantes del fenómeno delictivo que, por supuesto, son de más largo plazo, pero obedecen a esta frase que me pareció muy clara del señor Germán, y que él va a mandar la información, nosotros también podemos apoyar en eso, que es esta idea de no gastar más, sino gastar mejor, ¿no? Normalmente a largo plazo estas políticas de prevención tienden a ser más efectivas que el gasto en el simple control del fenómeno delictual. Entonces ahí nos parece que hay un tema, y esto creo que queda de manifiesto si los integrantes de la comisión revisan el artículo 25 de la Política Nacional de Seguridad Pública de Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, donde no se menciona para nada el tema de las políticas de reinserción. Es decir, claramente allí queda de manifiesto que en esta estructura, en esta regulación que se está haciendo, se está visualizando la prevención como control y por otro lado no se está pensando derechamente en reinserción y rehabilitación. Usted comprenderá que eso puede generar un problema luego con el manejo presupuestario, es decir, qué grado de proporcionalidad o equivalencia va a existir en la disposición de recursos públicos para estas tareas de prevención propiamente tal o de rehabilitación frente a las políticas de control del delito o de apoyo a la gestión de la seguridad o de apoyo a las víctimas, por ejemplo. Entonces nos parece que dentro de esa perspectiva es nuestra mayor preocupación. Y por último, también nos parece importante el considerar que pese a que esta institución, ¿verdad?, pareciera estar en el otro extremo de las funciones a propósito de la defensa de los imputados, sí creemos que la Defensoría Penal Pública posee y genere información de muy buena calidad para los efectos precisamente de estas políticas de prevención o de rehabilitación. Entonces nos parece que allí donde se consideran estos bancos unificados de información, la posibilidad de contar con información regional, local, destinada precisamente al funcionamiento del Ministerio, la Subsecretaría o las comisiones regionales, nos parece que el rol de la defensa penal pública en ese contexto también es muy relevante para los efectos de poder constituir una base de datos unificada, pero con información homologada, ¿no? Yo soy un poquito más canoso que la mayoría de los que están allí, y desde el año 2000, desde que se creó la reforma procesal penal, estamos en la discusión de generar información homologada entre las distintas instituciones para la toma de decisiones. Entonces, básicamente, señor presidente, sin perjuicio que vamos a hacer llegar una minuta sobre el punto, son estas nuestras aprehensiones, es decir, de qué manera se compatibiliza esta función de control del delito versus la prevención y la rehabilitación en el contexto de un ministerio que parece que su énfasis está más bien en el control del delito.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy agradecido. Acá hay dudas de la comisión respecto a la cantidad de canas, pero podemos después llevarlo a algún tribunal objetivo para que el diputado Leal estaba diciendo que hay competencia y el señor Collado no entró en la discusión. No sabemos si de forma natural o con alguna ayuda química. Estamos en los últimos minutos de la sesión de hoy día. Es importante en el diseño de este tipo de propuestas las canas y también la parte operativa a la que hacía mención Esteban Díaz. Yo creo que una mezcla entre la experiencia operativa, la experiencia legislativa, podemos sacar un buen Ministerio de Seguridad. Quería proponerle a la comisión votarlo en general y fijar plazo de indicaciones para 14 días más. Si le parece a la comisión, aprobado. Le pido al señor secretario suplente también hacer llegar por unanimidad un saludo a don Álvaro Alaví para que se mejore pronto. Vemos que la Carito también está un poco resfriada, no sé si fueron al mismo matrimonio. Y tomamos la votación. Dijimos, presidente, ¿le parece si fija fecha mejor para la sesión de 12 meses? Porque si estamos sesionando los martes, para dos martes más. Un lunes. Bueno, lunes. Claro. Pero espérate, ¿el lunes a qué hora? ¿A las 3? Es que yo tengo el comparado. Hay que hacer el comparado. Para ¿Lunes a las 3 o 3:30? Porque no, ya tanta comisión tenía María. No, si es el plazo de las indicaciones. ¿Lunes 4 a las 12? A mediodía para el presidente. ¿Y las sesiones qué día serían? Seguimos los martes paralelo a sala. Lunes 4 de septiembre a las 12 del día para entregar las indicaciones. Ustedes saben que las indicaciones igual se pueden presentar hasta el momento de la votación. Es solamente para ordenar el comparado. Y seguiríamos los martes paralelo a sala viendo este proyecto porque tiene discusión inmediata y eso habilita hacerlo así. Si no es de 11 a 2:30, puede ser de 10, pero dentro de la sala. Déjeme, votemos en general y de ahí le doy la palabra. Diputada Navallán. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Yo entiendo que se puede paralelo a sala, pero el problema es que también pasan cosas importantes en la sala. Entonces, en general, esta posibilidad de sesionar en comisiones paralelo a sala yo lo encuentro bien nefasto. Entonces, ¿no será mejor fijar un día y una hora, a lo mejor el mismo lunes, que nos estamos juntando a las 3, dejar ese lunes para la discusión de este proyecto? Voy a conversarlo yo con los miembros de la comisión y vamos a ver cuál es el día que les acomoda más. Claro, si me dan la libertad, pero en todo caso las indicaciones quedan para 4 a las 12. En votación, diputado Lonton. ¿Estamos pendientes? Pregunta. ¿Caro? No. ¿No? Claro. En votación. En votación, en general, entonces, la idea de legislar sobre este proyecto. Diputado Jaime Araya. Por favor. Sí, lo noté. Diputado Leal. Presidente, voy a fundamentar mi voto porque voy a votar en contra. Yo espero que el Ejecutivo haya tomado nota de todas las indicaciones que los expertos que hemos escuchado y especialmente con la figura del comisionado de seguridad, que a mí no me parece, mientras esa norma se mantenga como está, yo no estaría en condiciones de aprobar, pero obviamente si esto de aquí a que llegue a la sala o con las negociaciones cambien, mi voto por supuesto estaría disponible a cambiar, pero por ahora voto en contra. Diputado Lonton. Presidente, yo voy a votar a favor en general. Creo que todavía el proyecto le falta avanzar en una menor desburocratización, porque mientras mayor burocratización, eso produce mayor inseguridad. Y queremos, yo comparto su palabra, un Ministerio de Seguridad eficiente y que responda a la demanda de la ciudadanía y que no dé la apariencia de dar mayor seguridad cuando finalmente no la da. Por lo tanto, voy a votar a favor y espero que en la discusión en particular se mejoren todos esos elementos que es necesario perfeccionar. Diputada Navellán. Presidente, yo también voy a fundamentar. Coincido plenamente con lo planteado por el diputado Longton. Creo que la cantidad de burocracia que este proyecto supone es una locura. No va a quedar nada claro. Y tampoco me gusta esta figura de no sé,
ahí hay ciertas atribuciones que encuentro que son un poquito excesivas y que políticamente hablando nos pueden llevar a problemas. Así es que yo voy a votar en contra, presidente. Diputada Plasencia. Sí, presidente, yo simplemente un comentario breve. Creo que este ministerio se ha demorado mucho en salir. Creo que por fin se le está dando la prioridad que requiere nuestro país para fortalecer el Estado y darle más herramientas en materia de seguridad. Necesitamos que exista un ministerio especializado y por ende me parece que esta es una necesidad que, más allá de las mejoras que se pudieran hacer, requiere que esta comisión lo apruebe. Así que por eso voy a votar a favor. Diputado Cristian Araya. Votación general del proyecto. Abstención, presidente. Y presidente. Déjelo mudo, no me sé más bonito. Bueno, evidentemente las mismas razones expuestas por el diputado Longton, la diputada Navellán. Chile hoy día está en una situación muy complicada en materia de seguridad. Estudiamos todo el tiempo el crimen organizado. La pregunta es, ¿cuán organizado está el Estado para combatir ese crimen? Ayer asistí a un seminario que dictaba el fiscal nacional Ángel Valencia y nos relataba con mucha tristeza lo que le costaba a la Fiscalía obtener información de otras entidades estatales. Lo que le costaba a la Fiscalía que le contestara a la UAF, Impuestos Internos, Aduana, la Policía de Investigaciones, lo que le costaba a la Fiscalía acceder a las cámaras del metro. Eran semanas y cuando llegaba el oficio de vuelta ya la investigación había pasado o la audiencia en el juicio había pasado. Por lo tanto, para combatir el crimen organizado, un Estado organizado. Yo, señor Collado, y le pido transmita al Ejecutivo, voy a votar a favor en general, voy a darle la posibilidad a este proyecto de seguir adelante, voy a abrirle la puerta a que Chile tenga un Ministerio de Seguridad, pero la votación tan estrecha en la Comisión también le da una señal al Ejecutivo de que queremos un ministerio robusto, ágil, con recursos, eficiente, que no llegue tarde. Que no llegue tarde porque el crimen, reitero, está tremendamente organizado y el Estado está muy fragmentado, habla poco y está poco organizado. Y en ese estado del arte vamos perdiendo la batalla por goleada hace muchos gobiernos. Entonces, váyase de vuelta al Ministerio del Interior con esta votación aprobada, que es un tremendo logro, pero también con un llamado de alerta y de atención de que ha sido una votación estrecha, que este presidente ha habilitado, que sigue la tramitación del Ministerio de Seguridad. Le estoy depositando la confianza a usted y al Ejecutivo para que saquen un Ministerio de Seguridad a la altura del Chile peligroso que lamentablemente tenemos hoy día. Muchas gracias, se levanta la sesión.